Muchas gracias. Quiero también agradecer la presencia, la participación, señor presidente, de todas las entidades, las cámaras, autoconvocados. Realmente nos han aportado argumentos, fundamentos, que la verdad que son importantes y deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar estos dictámenes, porque es ineludible considerar los relatos, la descripción de una situación en algunas exposiciones con un tono dramático, emotivo, que comprendemos y compartimos. No vamos a repetir acá los conceptos que se han expresado, pero creo que hay que reseñar esto que queda como premisa. El sector del turismo, con todo lo que involucra, es sin dudas el más afectado por la pandemia y por las medidas de aislamiento, que no nos vamos a poner a discutir acá si están bien, si son excesivas, si son apropiadas, pero que sin duda son un acto, una decisión estatal que tiene la particularidad que restringe, en muchos casos directamente, ha suspendido la posibilidad de llevar adelante una actividad lícita como es la que desarrollan todos los prestadores turísticos. Y la otra particularidad es que esta situación, esta afectación, va a trascender a la cuarentena, va a trascender a las medidas de aislamiento. Aquí se lo dijo, se lo expresó, hay un consenso, digamos, global en cuanto a que la recuperación de los niveles de actividad del 2019, no solo acá, sino en todo el mundo, para esta actividad probablemente demore 2 o 3 años a contar desde que se finalicen todas las medidas de aislamiento, distanciamiento y demás. Creo que también no puede soslayarse esto que se ha afirmado de que es un sector con miles de prestadores, pequeños, medianos, grandes, familiares, que emplea a más de 650.000 personas, en su mayoría en la formalidad, y que además constituye un complejo exportador importante, que como también se lo señaló acá, aporta al país divisas por más de 5.400 millones de dólares. Bueno, todo este sector está afrontando sus costos fijos, salarios, todas sus erogaciones, sin tener en muchos casos absolutamente ningún tipo de facturación desde el mes de marzo. Esto nosotros lo vivimos en cada uno de nuestros lugares. En mi caso, en la provincia del Chubut, a poco de comenzada, e incluso antes, como también se expresó acá, de comenzada la cuarentena propiamente dicha, la del decreto 297, a partir del 19 de marzo, días antes habían empezado con otras medidas que se habían dispuesto a verse los efectos de esta situación. Y la verdad que no llegaban. Chubut es una provincia con un turismo importante y los distintos establecimientos nos hacían llegar esa preocupación, esa situación. Y lo que motivó el abordaje de esta cuestión era un proyecto de ley omnicomprensivo, un proyecto de ley que tenía que tratar los distintos aspectos a que esta situación daba lugar. Fue la presentación que hizo FEGRA, aquí presente también en esta reunión, donde planteaba una serie de medidas que había que adoptar, empezando por la declaración de emergencia, pero después comprendimos que además había que considerar cuestiones de orden tributario, de orden laboral, de orden financiero, que había que encarar un proyecto que no se trata de una ley de promoción. Esta es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas tampoco vamos a poder salvar el empleo y la actividad y la generación de divisas que ello implica. Entonces estas fueron las premisas para trabajar este proyecto, que como dijo el presidente de la comisión, se fue enriqueciendo con muchos otros proyectos de distintos bloques que fueron dándole cuerpo a esto que tiene otra particularidad, que esperamos que sea el dictamen unánime. Recoge los aportes que nos han hecho llegar muchos de los que están aquí presentes y otros que no están en esta reunión hoy, porque la verdad que ha sido una construcción muy participativa el de este dictamen, en donde hemos tenido, en particular junto al presidente de la comisión, el diputado Cornejo, yo diría decenas de reuniones
muchas de las entidades aquí presentes, incluso con autoconvocados. Entonces, a modo de reseña o de repaso por lo que está proponiendo este dictamen, repito, sin duda mejorado y ampliado con todos esos aportes del sector que entendemos que encarna todas esas demandas, podemos decir que parte de una base que creemos fundamental, como declaración de principios y también como base constitucional de lo que después se propone, que es la declaración de emergencia. Declaración de emergencia que en realidad principió el 19 de marzo y que en el dictamen se propone declarar por el término de un año contando desde el cese de las medidas de aislamiento o de cuarentena, incluso prorrogable por otros 6 meses más a juicio de la autoridad de aplicación. Y decimos que esto no es lo mismo declarar la emergencia que no declararla, no es un ejercicio retórico, es la base constitucional para fundamentar y darle justificación a las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario, que luego propone el dictamen según lo vamos a ver. Y decimos esto porque la tributación tiene un carácter, un principio que es la universalidad, la generalidad. Y si vamos a establecer excepciones, exenciones, diferimientos, bueno, esto tiene que estar fundado en una emergencia. Creo que esto no le puede sorprender a nadie. De hecho, en este momento, en el país, está vigente la ley de las 9 emergencias, la ley 27.541, que se aprobó a fines de diciembre del año pasado. Estamos en ese sentido también con otro de los paradigmas que debe guiar a este proyecto, que es la inclusión de absolutamente todos los prestadores turísticos. Creo que acá no se puede hacer distinciones entre empresas pequeñas, medianas o grandes, porque justamente, remarcamos esto, no estamos en presencia de una ley de promoción, estamos en presencia de una ley que podríamos denominar de terapia intensiva. Es una ley para mitigar los efectos de una situación que compromete la salud pública, la sanidad, y que obliga entonces a un parate dispuesto por el Estado de las actividades, y esto tiene que venir a ser compensado, porque el problema radica en que todas estos establecimientos, las personas físicas, humanas, las personas jurídicas dedicadas a esto, a lo que su aspiración, su sentido natural es trabajar, procurarse sus propios recursos, pero ahora no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer por una decisión institucional, oficial. Entonces, esto es lo que justifica darles a todas ellas instrumentos, herramientas. Esta ley no es más que una herramienta para mitigar las consecuencias de esa decisión. Esta ley dispone su vigencia general sin ningún tipo de distinción en cuanto a la escala del prestador y remite, para que no quede ninguna duda, a todas las personas humanas y jurídicas incluidas en el anexo 1 de la Ley Nacional de Turismo, la Ley 25.997. Y la otra premisa general que guía este dictamen es la autoejecutabilidad, es decir, que la ley opere en sus beneficios de pleno derecho, que sea operativa, que no dependa en la medida de lo posible de instancias burocráticas para decidir la concesión de un beneficio o no. Acá se lo dijo, se lo expresó en alguna de las exposiciones. La experiencia indica, de marzo para acá, que en general se han dispuesto beneficios que después no han podido corporizarse, no han podido concretarse en la realidad, en la cotidianeidad, o no han sido tempestivos. Y esto es justamente porque dependen de un mostrador, dependen de la decisión de una instancia burocrática. Nosotros creemos que la ley debe bastarse por sí misma. Yendo al punto, a las cuestiones concretas, creemos que recoge prácticamente la totalidad de las cuestiones y de las inquietudes que se han planteado anteriormente en esta reunión. Presidente, si usted me permite, paso a repasar algunos de esos puntos. La exención del impuesto, del anticipo del impuesto a las ganancias del ejercicio 2020, porque está claro que esa determinación de anticipos que se hace sobre la base del ejercicio anterior
no va a reflejar ganancias, todo lo contrario. Entonces sería absurdo estar planteando el pago de anticipos de un impuesto que va a reflejar una ganancia que no va a ser tal. Y en este mismo sentido también el dictamen propone o propicia diferir el pago del saldo del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior, del 2019, para el año 2021, y poder hacerlo además en cuotas. Y del mismo modo diferir los saldos de IVA que se vayan devengando mes a mes durante la vigencia de la emergencia a un año vista para cada uno de esos vencimientos. Está previsto o está planteado la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios, lo que conocemos como impuesto al cheque. El dictamen recoge algo que aquí también se ha manifestado, el reconocer el IVA reintegrado al turista no residente en nuestro país como parte del impuesto ya ingresado por el establecimiento que da ese servicio, y además reconocer para los saldos de IVA ya devengados con anterioridad la libre disponibilidad para poder afectarlos al pago de otros tributos. También la suspensión de retenciones y percepciones de impuestos. Estamos planteando eximir el componente impositivo de aquellos que se desempeñan como monotributistas. Hemos tomado una iniciativa que estaba en el proyecto del diputado Fernández Patri, que es promover también el consumo de turismo nacional a través del reconocimiento de un crédito fiscal imputable al pago del impuesto a las ganancias, con un tope, por supuesto, para aquellas personas que adquieran paquetes nacionales. Hemos también tenido la consideración por guías de turismo, guías de pesca, algo muy vigente sobre todo, o al menos en zona patagónica, que son personas que se desempeñan sin relación de dependencia. Bueno, en ese caso también el reconocimiento de un subsidio periódico. Y algo que acá se expresó como una preocupación muy importante en el plano de la relación laboral, que es institucionalizar un ATP con otra denominación, pero es un programa de asistencia para el aspecto laboral de todos estos prestadores, para asistirlos con el pago de esos salarios o salarios de suspensión eventualmente, de la misma manera que lo hace el programa ATP, pero institucionalizándolo en la ley, de manera de dotar al régimen de seguridad y estabilidad jurídica, que no esté pendiente nadie de ver si el mes que viene se prorroga el régimen, quién entra, quién no entra, sino que quede automáticamente establecido por ley. También hemos considerado prudente reformar o adecuar durante la emergencia los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que tienen que ver con las suspensiones, sus salarios de suspensiones, de manera tal que no tengan las limitaciones temporales que tienen hoy actualmente. Y también, pasando al aspecto financiero, bancario, otro planteo que han hecho las distintas cámaras del sector, que son las asistencias crediticias a tasa cero, orientadas sobre todo a todo lo que tiene que ver con la inversión en equipamiento, en readecuaciones que serán necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios, a medida que se vaya produciendo la apertura de las actividades, y también algo que consideramos muy pertinente, que es la precancelación de asistencias crediticias anteriores que tienen costo financiero. También un planteo que ha estado muy presente, sobre todo con las cámaras y autoconvocados agencias de viaje que aquí se ha señalado, es todo lo que tiene que ver con las reprogramaciones. Yo le quiero decir al diputado Ramón que al menos en lo que respecta al proyecto que presentamos y al dictamen que promovemos, no hay derogación del artículo 40, entiendo que él se refería a la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que sí hay es una consideración por la situación de emergencia, que ya lo ha dicho la Corte en situaciones semejantes, en otro campo del jurídico y de la economía, pero que ha hablado de la teoría del sacrificio compartido, está comprometida la cuestión de la fuerza mayor. Bueno, entonces la ley lo que intenta promover y auspiciar
es el acuerdo entre partes por vía de reprogramación, sin cercenar ningún derecho a la devolución, pero en todo caso ordenándolo, dándole plazos, porque creo que es necesario insistir en considerar que necesitamos que el sector, que sus prestadores, los establecimientos sobrevivan, porque si no, no vamos a tener actividad, no vamos a tener empresas, no vamos a tener empleos. Creo, presidente, que esto es un resumen apretado, digamos, de los 27 artículos del proyecto. Tal vez cabría agregar que además se dispone la suspensión de juicios de ejecución fiscal, medidas cautelares, que por supuesto se invita a adoptar medidas tributarias análogas a estas que hemos comentado a las provincias, a los municipios, porque eso escapa a la competencia constitucional del Congreso de la Nación. Pero por supuesto quedamos a disposición para aclaraciones más específicas. Lo que sí creemos que hay que cobrar conciencia de la situación en la que estamos, de que el contexto requiere de una ley de emergencia que la declare, pero que además no se quede en lo declarativo, que sea lo más eficaz posible en orden a cumplir los objetivos de mantener vivo al sector y tenerlo presente, porque creo que FEGRA ha hecho en estos días una advertencia muy contundente y muy dramática también, si se quiere, que es el 70% de los establecimientos está en riesgo de cierre, está en riesgo de quiebra. Entonces, no puede una norma, no puede el Congreso de la Nación hacer oídos sordos a esa necesidad sentida de miles de prestadores y de los empleos que vienen asociados a esos establecimientos, de tener una norma que sea eficaz, efectiva, conducente para conjurar una situación tan grave. Muchas gracias, presidente.